El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, decirle Dios te bendiga y luego puedes tomar asiento. Hoy tenemos una palabra tremenda de Dios, una palabra maravillosa, así como toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta palabra es muy importante porque es un anclaje doctrinal muy fuerte para los creyentes de estos días y de los que vendrán. Esta enseñanza del día de hoy es uno de los pilares de la fe de un creyente, para entender el carácter del creyente, para entender el propósito del creyente, para entender cómo el creyente debe andar y conducirse en estos tiempos, en esta vida. No solo para los que están aquí, para todos los que escuchan este mensaje a través de la radio, de diferentes medios digitales, a través de internet, en diferentes partes del mundo, que todavía están como enlazados y atrapados por enseñanzas de doctrina que no han sido provechosas para nada, que les han destruido la vida, les han quitado el carácter y les han confundido el camino. Dice la Escritura así, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 15 y 16, vamos a leer solamente estos dos versículos. Dice el Señor así, capítulo 7, libro de Eclesiastés, verso 15, según mi Biblia en la página 642, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Todo esto es visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Esta es una palabra tremenda. Tal vez alguien mire esta palabra y desconoce el alcance, el significado, la profundidad. Dice la Escritura así, Eclesiastés, este libro, al igual que Proverbios, se cree que fue escrito por Salomón, aquel varón a quien Dios dijo que no iba a haber hombre tan sabio como él, rey tan sabio, ni antes de él hubo nadie, ni lo habrá después de él. Bueno, este varón de Dios fue muy conocido por su sabiduría, sus proverbios, sus enseñanzas, a tal punto que reyes de diferentes lugares venían a escuchar la sabiduría de él. Así fue la reina de Sabá, que se dirigió desde el norte de África hasta Israel para poder tener un encuentro con Salomón. Dice que cuando habló con él, dijo: sabes, yo había escuchado muchas cosas acerca de ti, acerca de tu sabiduría, de la profundidad de tus palabras y de tus enseñanzas, y todo esto me pareció muy maravilloso, y por eso quise venir a ver quién era este hombre en cuyo corazón y en cuya mente reposaba sabiduría de los dioses. Pero ahora que estoy aquí, veo que no es nada lo que yo había escuchado, sino que la sabiduría que tú tienes y la enseñanza excede lo que yo me había siquiera imaginado. Algo tremendo. Una mujer que buscaba y cultivaba su sabiduría, no como los reyes de hoy en día, los gobernantes buscan salir en las tapas de las revistas, buscan que los vean más jóvenes, más lindos y cuantas cosas más. Esta mujer, como gobernante que era, buscaba la verdad, el conocimiento y la sabiduría para poder gobernar al pueblo. Lo mismo que había pedido Salomón a Dios. Él dijo: yo no quiero dinero, fama o riqueza, quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo, le dijo al Señor. Por lo cual a Dios le agradó esta actitud, y Dios le dijo: no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar toda la sabiduría, y además te voy a añadir riquezas y fama y esplendor y gloria, todo aún lo que no me has pedido. Este varón escribe esta escritura. El libro de Eclesiastés es como un resumen de la vida de Salomón. Por eso dice: he visto grandes vanidades, he visto grandes contradicciones en la vida. Él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. El predicador se le dice a Eclesiastés, a este sabio, a Salomón. Pero dice el verso 15 aquí de estos dos párrafos: todo esto dice, he visto en los días de mi vanidad.
justo hay que perece por su justicia. Dice la Escritura, aquel justo, su justicia lo destruye. Como algunos mirarán y dirán, pastor, no es así. El justo tiene que ser justo, y si muere, eso es bueno para Dios. Porque que el justo muera quiere decir que murió por ser justo. Bueno, pero este varón estaba un paso más adelante que la sabiduría de cualquier persona, que la enseñanza de cualquier persona. Si tú le preguntas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Si hay un justo que corre peligro su vida y muere por preservar sus valores y su fe, eso es bueno. Cualquier predicador, evangelista, profeta, lo que fuere, te va a decir, claro, es correcto, porque conservó los valores, conservó los principios, y fue la voluntad de Dios que muera. Pero Eclesiastés dice, no es así. Y nos sorprende a todos. Dice el predicador Salomón, dice, no es así, no debería ser así. Justo hay que muere por causa de su justicia, dice. ¿Cómo algo que va a ser bueno te termina siendo malo? Algo que va a ser para bendición te terminas jugando en tu contra, como algo contraproducente. Dice la Escritura, capítulo 7, libro de Eclesiastés, verso 15, todo esto es visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces es como que Él nos pone en un plano distinto, según lo que uno entiende de la palabra. El justo, como Abel, muere por ser justo. Salomón dice, no es así, no debería ser así, porque yo he visto que esto es una vanidad, esto es un error. El justo por ser justo se termina maldiciendo a sí mismo. Por supuesto, alguno dirá, pastor, pero Abel no es el primer mártir para Dios. Abel no está en la presencia de Dios por haber sufrido por ser bueno. Claro que sí, esto no está en discusión, tampoco lo pone en discusión el predicador. Él no dice que el justo porque perece se va al infierno o algo por el estilo. No dice va a tener menos premio o el premio que tenga va a ser pequeño. Tal vez el premio que tenga sea un premio maravilloso y grande por haber padecido por la causa de Cristo. Pero dice el verso 15, justo hay que perece por su justicia. Y lo pone como en contraposición de lo que debería ser. Dice, la justicia lo hace perecer. No dice por ser justo, sus días llegan a su término en los tiempos prefijados por Dios. No lo dice así. Dice, el justo perece por su justicia, y el impío alarga sus días. Esto he visto, dijo él, he visto como algo que no anda bien. Dijo, esto no debe ser así. Luego, si a alguien le queda alguna duda para la intención de lo que él quiso enseñar, dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Dice, si te haces muy el justo, te destruyes la vida. Y parece que todo lo que hemos aprendido en la fe a lo largo de todos los años de la palabra de Dios, parece que está fuera de contexto. ¿Cómo? No hay que ser entonces demasiado justo. Entonces Abel, al dejarse matar por su hermano Caín, entonces ¿qué fue? Fue un necio. Su sabiduría, su justicia en exceso lo destruyó. ¿Por qué? El predicador dijo así, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso. ¿Por qué vas a destruirte antes de tiempo? ¿Por qué vas a apresurar algo que no debería llegar en estos tiempos? En el verso 15 él dice, justo hay que perece por su justicia. Por ser justo, muere. Esta es una enseñanza que se tuvo durante muchos años. Y todo lo que hemos aprendido de Dios aún, esta doctrina está metida en las iglesias cristianas como una doctrina errónea. Esta noche vas a entender la palabra de Dios como muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de años jamás la han entendido. Bíblicamente. Porque yo cuando me paro aquí en este lugar no me pongo a inventar nada. Ya está todo inventado, está todo en la palabra de Dios. Pastores, que usted lo puede llegar a dar vueltas a algunas cosas para que de la Biblia diga lo que usted quiera. No, la Biblia va a decir lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero esta es una enseñanza que se ha extendido en el tiempo acerca del exceso de justicia, de ser un mártir y de que vas a recibir un gran galardón. ¿Recibirás galardón por morir por la causa de Cristo? Claro que sí. ¿Por padecer por Cristo recibirás un premio? Claro que sí. Ahora ese es el fin último. No hay un paso más que dar, no hay una vuelta de rosca más. El predicador dice, sí la hay. Y
cuando tú piensas que esa era la voluntad de Dios, de morir siendo justo y de padecer por la justicia, yo te voy a enseñar cómo, dice el predicador, la justicia te está destruyendo antes de tiempo. Dice el verso 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿No te destruye Dios? No son pruebas de Dios, no son pruebas de Satanás, son torpezas de la fe, mala interpretación de la fe. Comenzaremos a viajar a través de toda la Escritura en estos pocos minutos que vamos a predicar la palabra. Y a lo largo de toda la Escritura tú entenderás y comprenderás cómo esta palabra y el predicador siempre estuvo un paso más adelante. Durante algunos años se creyó entonces que el padecimiento por la causa de Cristo en cualquier área, en el área económica, en el área física, en el área de la enfermedad, en el área espiritual, en el área del carácter, en la humillación. Pastor, yo me quedé callada porque soy cristiana. Pastor, yo me tengo que callar la boca porque soy un hijo de Dios. ¿Quién te dijo eso? A mí me enseñaron así, que cuanto más uno sufra, más justo es. Y cuanto más justo es, recibe más gloria en los cielos. Todos los padecimientos, dice la Escritura, tienen premio de Dios, recompensa del cielo. Ahora, en ningún momento dice la Escritura que cuanto más padecimiento, más cumplirás con la voluntad de Dios. El predicador dice que no es así. Alguno dirá, pastor, pero puede ser que él quiso decir otra cosa. Sí, puede ser que el predicador quiso decir otra cosa. Ahora veremos a lo largo de esta Escritura, de la palabra de Dios, si realmente quiso decir esta cosa o otra cosa. La Escritura, cuando dice no seas demasiado justo, dice no malinterpretes la fe. La fe ha sido dada para esperanza, para poder, para gloria, para bendición, para fortaleza, para restauración, para unción, para apartamiento del pueblo, para consagración de una sociedad, de una comunidad. La fe no ha sido dada para destruirle la vida a nadie en el nombre de Dios. No ha sido dada jamás. ¿Sabes que esta es la idea que se ha traspasado por muchos años? Incluso en la iglesia primitiva hubo mucha duda de qué actitud tomar. Si me vienen con una espada y dicen, tú predicas la palabra de Dios, sí, toma la espada. Entonces ocurrieron muchísimas muertes y hubo muchos mártires. Después de la iglesia, del mover de la iglesia primitiva, parte de la iglesia primitiva que tomó esta actitud, se trascendió en el tiempo que esto era lo que el fin de la iglesia: padecer y sufrir ante diversas situaciones. Cuando es inevitable el sufrimiento, pues nadie ni nada hará que lo puedas evitar. Pero cuando es evitable el sufrimiento, esto es de lo que estamos hablando. Cuando tú puedes hacer algo más. No, pastor, yo me amparo en la justicia de Dios y ahí me quedo quieto. Y me han engañado, pero no voy a decir nada y me voy a quedar aquí porque soy cristiano. Entonces luego la Iglesia Católica toma esto y toma esta enseñanza y le enseña a la gente que es así, que como Cristo padeció, dice, así como oveja fue llevado al matadero, hay que poner la otra mejilla, dice, el Señor enseñó. Eso, pastor, claro que lo enseñó. ¿Cómo se entiende la enseñanza de Cristo con la enseñanza del predicador? Conociendo la doctrina de toda la palabra de Dios. Ahí entenderás en qué lugar encaja, en qué lugar entra la enseñanza de Cristo y la enseñanza de Salomón o del predicador del libro de Eclesiastés. Luego de que la Iglesia Católica toma esta idea de sufrimiento, de pobreza, ¿sabes qué? En los economistas, mira, hay personas, esto que te estoy hablando de los economistas, no son economistas que saben de Dios ni de nada. Ellos dividen a Europa en dos términos: países protestantes y países católicos. Dice, los países protestantes siempre fueron los más prósperos. De hecho, la revolución industrial nace en una de las cunas del protestantismo, o sea, del cristianismo, que es Inglaterra. Los países cristianos son los que más se levantan en contra de los países católicos. ¿Por qué? Porque el catolicismo le pone a la gente la idea del padecimiento, de los votos de pobreza, de que hay que esperar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, y como Dios quiere y como Dios sea. Y si te toca sufrir, gloria a Dios. Y si te toca padecer, gloria a Dios. Nunca te preguntes si es la voluntad de Dios, si hay una opción, si puedes dar un paso más o no. Por eso los países católicos como España, Italia
y tú los comparas contra Alemania e Inglaterra, Estados Unidos, que nace de los puritanos, no tienen comparación. Dicen, la doctrina cristiana es una doctrina que hace que la persona se supere siempre, busque algo nuevo, por eso prosperan. En cambio, la doctrina católica le ha infundido a la gente la idea del voto de pobreza, del sufrimiento, de la humillación, del Cristo llorando en la cruz, padeciendo. Tú entras a una iglesia cristiana y no ves cruces, no ves Cristo, no ves lágrimas, no ves sangre. Y la gente parece que tiene que entrar triste a una catedral porque es una forma de demostrar respeto a Dios. Hay personas que dicen, cuando yo me muera, quiero que todos lloren. Y ojalá que hasta llueva, dice, que el cielo llore por mí. Y otras que dicen, como la abuela de mi esposa, dijo, cuando yo muera, dijo, no quiero que me entierren en ninguna parte. Dijo, quiero que me cremen y que tiren mis cenizas al mar. Porque no quiero que nadie vaya a llorarme a la tumba, y el que vaya a llorarme a la tumba le voy a tirar las patas, dice. Era cristiana la viejita. Y así, tras la muerte, cumplieron sus hijos y sus nietos con la voluntad de su abuela. La cremaron, tiraron las cenizas en el mar y no hay un lugar donde ir a llorar. Ella dijo, cuando me recuerden, no me recuerden con lágrimas. ¿Cómo recordarás a Cristo? El sufrimiento de Cristo, las lágrimas de Cristo. ¿Por qué recordar la cruz? Dice la Escritura que después de la cruz viene la sepultura. Después de la sepultura, el tercer día, se levanta entre los muertos con poder y va y se sienta a la diestra del Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Con todo poder y gloria. Dice la Escritura entonces que el predicador dice, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Dice. Esta enseñanza termina impregnando a la iglesia cristiana. Y cierta parte de la iglesia cristiana, mucho más en Latinoamérica, termina tomando esa idea de cristianismo. Una idea de cristianismo de cuanto más padecimiento, cuanto más sufrimiento y más esperar que sea lo que Dios quiera, mejores somos. Aún hasta estos días, nosotros a veces luchamos, y yo lucho con esa mentalidad. Una mentalidad que no es bíblica, en absoluto. El predicador dijo, no seas demasiado justo. Quieres ser más justo que Dios, quieres ser más bueno que Dios. Y dice, te vas a terminar destruyendo. No puedes hacerlo así. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabes que hay personas que cuando tú vas a reclamar algo, te dicen, pero acá tú no eras cristiano, no ibas a la iglesia, y mira lo que me estás diciendo y estás discutiendo aquí? Cierto día tuvimos un conflicto aquí en nuestra ciudad y nos peleamos con el gobernador, con el intendente, con el ministro de Educación. ¿Con quién no nos peleamos? Con todo el mundo. ¿Sabes qué decían algunos cristianos? ¿Por qué van a reclamar? ¿Por qué no oran? Que oren, dice. ¿Por qué van a ir a reclamar? Simplemente que oren. Ellos son demasiado justos. Quieren hacerse los justos. Y no se dan cuenta que se autodestruyen. Porque pierden la posibilidad de entrar a tiempos de bendición. Pierden la posibilidad de entrar a etapas nuevas. Jamás entrarían en esas etapas nuevas. ¿Cómo decirlo de alguna forma? Las autoridades, los gobernantes, y aún el incrédulo, y aún Satanás, conociendo esta enseñanza que se ha propagado durante muchos años y se ha mal interpretado y mal comprendido, la utiliza para que te quedes callada la boca. Dice, a tu marido incrédulo no le digas nada, él puede mirar pornografía, puede salir de la calle y tú oras por él. ¿Qué ora por él? Lánzate firme y dile lo que tiene que hacer. Y si está de acuerdo con el matrimonio, que siga, y si no, abandónalo. Ah, no, pastores, a mí me dijeron que padeciese, que padezca y que ore a Dios, y no importa si Él me trae SIDA a la casa, me va a contagiar de SIDA, de toda clase de enfermedades, de transmisión sexual, pero yo tengo que esperar en Dios. Esa es una enseñanza que no corresponde a la sana doctrina. Esos son resabios, vestigios de una mala interpretación de la Biblia. Pero no hay que sujetarse, pastor, yo me sujeto a mi marido. Mira, tú te tienes que sujetar a la persona que se sujeta a Dios. Es así de simple.
Y es así de fácil. Tú estás en una congregación donde el pastor ha perdido autoridad, ha perdido su testimonio. Vete de ese lugar. No, pastor, es que tengo temor. ¿A quién le vas a tener temor? ¿A un adúltero, a un mentiroso, a un engañador? ¿A quién le vas a tener temor? ¿A un falso profeta, a un falso maestro? ¿A un homosexual? ¿A quién le vas a tener temor? Tu temor tiene que ser Dios. Y tú tienes que saber cómo debes actuar en el tiempo en que tienes que actuar. Para eso tienes que conocer la enseñanza de la palabra, la doctrina. La Biblia dice que respetemos a las autoridades. Eso es lo que dicen los políticos. Tú vas a pedir algo al político, dicen, pero no dice la Biblia que tienen que respetar las autoridades, dice. Estos hijos del diablo nos quieren enseñar a nosotros acerca de la Biblia. Estos Satanás nos quieren enseñar a nosotros qué es la doctrina bíblica. Estos Satanás no nos pueden enseñar a nosotros qué es la doctrina bíblica. Yo comenzaré a enseñarte la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Y comenzaré desde el principio hasta el fin del Apocalipsis. Abraham, hombre de Dios, entra a Egipto y dice que tiene miedo que lo maten. Y Abraham dice, la mujer esta no es mi hermana, no es mi mujer, dice, es mi hermana. Abraham tiene miedo, pero así con ese temor, dice, trataré de salvar nuestra vida, de hacer algo. Tenía que sujetarse a la autoridad. Dios no le reclama, no le reprocha. Dios dice, has actuado humanamente tratando de proteger tu vida y la vida de los tuyos. Moisés, ¿acaso Moisés cuando le dice a Faraón, Dios dijo que nos dejes ir? ¿Pero por qué no obedecía a la autoridad Moisés? Es como que yo vaya hoy y diga al gobernante de turno, yo no voy a pagar más impuestos, no voy a pagar la luz, no voy a pagar el gas, nada, porque de la tierra y su plenitud le pertenecen a mi padre, y mi padre no me va a cobrar a mí. Tú te reirías, ¿cierto? Dirá, pastor, qué buena idea. Pero le van a cortar la luz, le van a cortar el gas y va a terminar viviendo en la calle. Seguro que sí. Sin embargo, Moisés va y le dice a Faraón, yo no te voy a obedecer a ti, tú vas a obedecer lo que yo te digo. Él dice, no, yo soy Faraón y tú te tienes que sujetar a la autoridad. Tú estás en mi tierra, este pueblo está en mi tierra, en mi suelo. Ellos me deben la protección, la comida, todo lo que les he dado. Finalmente, ¿sabes qué hace? Moisés termina huyendo, desobedeciendo a los gobernantes. Esa parte de la historia no la conocías. No, pastor, yo conocía la historia. ¿No dice la Biblia que después de la muerte de los primogénitos vinieron los egipcios y le dieron joyas, todos los oro, plata, y se fueron en paz? Hasta ahí esa es la parte de la historia que tú conoces. Mas luego falta la otra historia que tal vez no la sabes o no la recuerdas. Después de esto, mientras el pueblo iba abandonando lentamente Egipto, Faraón cambia de opinión. Faraón dice, ¿cómo que los voy a dejar ahí? Y encima le vamos a dar cosas, no lo vamos a dejar ir. Arma el ejército y comienza a perseguirlos. ¿Qué hace Moisés cuando ve que la autoridad viene con un gran ejército? Se para a dialogar con el faraón a ver, bueno, vamos a ver qué nos dice la autoridad. Moisés dice, este no viene con buenas intenciones, así que tenemos que huir. Señor, protégenos. Dios pone una cortina de humo, una cortina de nube, que por momentos hace que el faraón pierda de vista a donde estaba el pueblo de Dios. Y Moisés frente al mar, y detrás de sus espaldas, Faraón le pide a Dios la ayuda para escapar. Moisés sale huyendo en la última etapa, escapando de la autoridad, huyendo de la autoridad. Así, Moisés, huyendo de la autoridad, desobedeciendo a la autoridad. Es como que venga un policía con 40 policías y tú vengas con tus hermanitos de la iglesia y de repente te quieran parar y tú salgas corriendo. Y los demás digan, ¿cómo? No le obedeció si le dijeron que pare. Y va a salir corriendo. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia habla de no ser demasiado justo, dice Dios, utiliza la fe, utiliza la sabiduría para entender qué debes hacer, en qué tiempo, y qué debes contestar, en qué tiempo, y cómo debes actuar, en qué tiempo. Dice la Escritura que Daniel era parte de toda la comitiva del rey Darío, y tenía el sátrapas, que eran los que como gobernantes de provincias, y le tenían envidia a este varón llamado Daniel, porque en él reposaba una sabiduría de Dios y una bendición espiritual tremenda. Entonces se juntan con el rey Darío y le dicen, ¿sabes qué? Sabiendo que Daniel siempre oraba todos los días a Dios, dice, ¿por qué no damos un edicto por 30 días nada más? Que no se le permita a ningún hombre peticionar ante ningún Dios de cualquier índole o clase, solamente a ti, oh rey.
y aquel que desobedezca la ley sea tirado a los pozos de los leones, para que toda la gente vea tu autoridad, oh rey, para que la autoridad del rey se fortalezca, para que la gente se encolumne detrás de una figura de un gobernante, para afianzar el poder del Estado. A Darío le parece muy bien, dice, claro que sí, todo lo que sea para afianzar y unir el imperio va a ser para bien. Sin embargo, era la trampa para atrapar a Daniel orando y pidiendo a un Dios, y no al rey Darío. Entonces lo encuentran, ponen testigos. Daniel, sabiendo de esta ley, decide desobedecer a la autoridad. El hombre tremendo de Dios desobedeciendo a la autoridad. ¿Qué te parece? Y la lista sigue porque es una lista muy larga. Todos los que desobedecieron no fueron demasiado justos. Desobedece a la autoridad y por esta causa lo echa al reposo de los leones. Por desobedecer la autoridad. Él desobedeció en parte. Luego cuando lo mandan a tirar al pozo de los leones, él admite y se deja tirar al pozo de los leones porque sabía que había un plan de Dios. Pero la historia continúa. David, hombre de Dios, dice que toma los panes de la preposición, no solamente desobedeciendo una ley de un gobierno que el pueblo tenía, aunque fuese un gobierno incipiente, sino una ley de Dios. Los panes de la preposición estaban prohibidos que cualquier ser humano los tomase, porque se constituían en un pecado contra Dios y contra todos los mandamientos de Dios. Pero venía del medio de la guerra, hambriento por el camino, y le dice al sacerdote: me persiguen mis adversarios, soy un hombre que va a hacer la voluntad de Dios, ¿no tienes algo que comer? Y él dice: no tengo nada, le dice al sacerdote, solo los panes de la preposición. Y él sabía que nadie podía comer, pero sin embargo el sacerdote le da los panes de la preposición y David come, quebrantando una autoridad no solo de la tierra, sino también una autoridad y un mandamiento del cielo. Si hubiese sido demasiado justo, tal vez hubiese agonizado de hambre. Ya lo has visto a David, lo has visto a Moisés, lo has visto a Daniel. ¿Quieres verlo a Isaías? Dice a Elías, dice la Escritura que a Elías lo persigue Jezabel. Pero sin embargo Elías decide huir de la presencia de la autoridad. Luego lo mandan a buscar con capitanes de a 50 y lo encuentran y le dice: al rey ha dicho que vengas con nosotros, varón de Dios, desciende de ese monte y ven inmediatamente. Él dice: ay, sí. ¿Y quién lo manda? El rey. Así que descienda, varón de Dios, aquí ahora mismo. Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y los queme a ti y a tus 50 que vienen contigo. Descendió fuego del cielo y los quemó y los consumió vivos a todos. Desobedeció a la autoridad Elías militar. Mandaron otro grupo de 50. Pastor, y esta vez obedeció a la autoridad. Los quemó vivos también a ellos. Mandaron los terceros 50. Al ver el escuadrón de los 50 agonizando y quemados por un lado, el de los otros 50 por allí, el capitán que viene la tercera vez dice: me han enviado porque han mandado 100 hombres ya y ninguno volvió. Y al verlos agonizando, muertos por allí, dijo: oh mi Señor, varón de Dios, sea propicio mi vida, sea valiosa mi vida ante sus ojos. El rey me mandó a buscarlo, por favor tenga misericordia de mí y descienda. Dice que entonces Elías decide bajar del monte y acompañarlos. A ver qué es lo que quería el rey. Otro hombre que desobedece a la ley, desobedece al gobierno, desobedece a la autoridad. La lista continúa y sería muy extensa. Iremos dando unos pequeños saltos para hacerlo más corto. La Escritura dice que Juan el Bautista, hombre profeta de Dios, no como los caraduras y mentirosos que tú escuchas en las iglesias y que tú escuchas por la televisión y por la radio, son personas que no tienen nada de profetas. Lo único que saben es profetizar cuánta plata tienes tú en tu bolsillo y nada más. No saben hacer lo que hizo Juan el Bautista, porque son cobardes, son mentirosos, son hombres que no han entendido la sana enseñanza y doctrina de Dios. Dice que Juan el Bautista se paró ante Herodes y le dijo: Herodes era un rey. Herodes no era un hombre cualquiera, no era un policía. Herodes no era un intendente. Herodes era un rey. Y le dijo: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Dios te manda a que obedezcas la ordenanza y el mandamiento de Dios. Herodes no lo soportó más. Era además de ser la esposa de su medio hermano, su sobrina, la mujer que había tomado Herodes por esposa. Además que ella estaba casada. Finalmente esta mujer le dice: yo quiero que lo mates a Juan el Bautista, no lo quiero escuchar más. Así muere Juan el Bautista,
por no querer respetar la investidura de la supuesta autoridad puesta por Dios. Pastor, ¿no dice la Biblia que todas las autoridades están puestas por Dios? Claro que sí, pero cuando esa autoridad se pone, la manda y dice, y así no fuese, que Dios y la patria me lo demande, y ahí le cambia. Los demonios entraron en la mitad del cerebro y la otra mitad se lo va ocupando en el transcurso de los años. Aquel varón que fue puesto por voluntad de Dios, lo vas a ver al otro día en la oficina, y ya es otra persona. Así. Pero ¿qué pasa? Todos estos que se dicen ser profetas, ¿vieron cómo han sacado una ley para legalizar a los homosexuales? El Estado ahora les paga las operaciones a los homosexuales. Los niños están muriendo de hambre en nuestro país. ¿A quién de ellos tú los escuchas parándose frente a la autoridad y diciendo, tienen que cambiar de vida, tienen que obedecer la norma de Dios? Ahora salieron a hacer política en las escuelas. Tu niño de jardín de infantes va a recibir un panfleto, un voto para ir a saber a dónde va a ir a votar. Estos inconscientes, estos irreverentes, que no entienden absolutamente nada, como animales irracionales, son guiados por uno o dos políticos de turno que hoy están y mañana no están más. ¿Sabes con cuántos políticos me he peleado a lo largo de todos estos años? Así como de los brujos, con muchos los he visto ir y venir, ir y venir. Y algunos dicen, no, pastor, usted se pelea con ellos. Yo no me peleo con ellos. Ellos se pelean con la palabra de Dios y yo les tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué me van a venir a obligar a que aceptemos el matrimonio homosexual por ley? Eso es una gran mentira. Eso es una inmoralidad. Ahora dicen es el matrimonio igualitario. En mi época y en la Biblia se les llama degenerados. Tú llámale como tú quieras. Y dirán, pastor, se va a ganar muchos enemigos innecesariamente. A mí no me importa lo que piensen ellos. Yo no he sido levantado por Dios para seguir los pasos de ellos. Que me den un plato de comida o para que me den algo, para que me favorezcan con algo. Yo he sido llamado por Dios para enseñarles cuál es el camino según la palabra de Dios. El gobernante tiene que encolumnarse detrás de la voluntad de Dios y del pensamiento del Señor. Dios aborrece. Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, 4 ciudades fueron destruidas porque eran todos homosexuales y todos degenerados. Habían logrado corromper mujeres y niños. Todo se destruyó porque es como un cáncer de la inmoralidad. Antes se hablaba de moralidad, hoy esa palabra la quieren sacar de lado. Jueces homosexuales metidos en los prostíbulos, los hombres que deben dirigir el país. ¿Qué van a dirigir el país si no pueden dirigir sus propias vidas? ¿Y quién les dice que están mal? No, los profetas andan profetizando a ver cuánta plata tienes tú en tu bolsa. Nunca van a hacer lo que hizo Juan el Bautista, porque no son profetas, son mentirosos. No les tengan miedo alguno. Pastor, pero yo no me animo a decirles nada. ¿Por qué? Porque sos demasiado justo en exceso. Porque no aprendes la palabra de Dios tal como debes aprenderla. Juan el Bautista dijo, yo podría hacerme el justo y callarme la boca y decir, voy a predicarles a estos y mirar para otro lado lo que haga Herodes. ¿Qué me importa lo que haga Herodes? Pero dijo, no, me van a matar, pero todo el mundo se va a enterar que Herodes es un inmoral. Nos enteramos hasta el día de hoy. Que es Herodes es un inmoral. No me importa lo que me hagan, dijo él. Jesús dice que se paró y vinieron los fariseos y saduceos. ¿Sabes quiénes eran los fariseos y saduceos? Eran los religiosos de aquella época. Los mismos religiosos que hoy se callan a la boca cuando están viendo todas estas inmoralidades dentro de la nación y no hacen absolutamente nada. Luego dicen, ahora pueden adoptar hijos, los hombres, no importa si son 2 hombres, 2 mujeres, ahora mañana son maestros, le van a dar clase a tus hijos. Así, todos los diarios decían, la primer maestra transexual. Los padres empezaron a retirar a sus hijos, dijeron, celebren ustedes, pero a mi hijo yo lo voy a llevar donde él adquiera una figura. Si es un niño, quiero que tenga la figura de un varón. Si es una nena, quiero que tenga la figura para asociar su sexualidad con una nena, con una mujer, una futura mujer. No quiero que se confunda, no quiero que piense que todo es un enredo y que todo es lo mismo. Quieren imponernos por ley la forma en que debemos vivir. El mundo es mundo porque los hombres y mujeres cumplieron su rol. Y así se multiplicó. El Señor dijo, sojuzgad la tierra, multiplicaos, dijo el Señor. Cada uno asumió su rol. No seas demasiado justo, dijo el Señor. Vinieron los sacerdotes, los mismos que te quieren dar enseñanza de la Biblia, pero no saben absolutamente nada de la Biblia.
Yo le desafío a cualquiera que dice que sabe la Biblia a que pueda rebatir esta doctrina y esta enseñanza bíblica y que me diga por qué David desobedeció a la autoridad, no solamente de la tierra, sino de los cielos. Que me diga por qué Moisés desobedece a la autoridad. Que me diga por qué Elías desobedece a la autoridad. Que me diga por qué Juan el Bautista desobedece a la autoridad. Por qué Daniel desobedece a la autoridad. Por qué Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos que fueron tirados al horno de fuego, deciden desobedecer a la autoridad. Porque Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, le dicen los religiosos: ¿sabes que Herodes dijo que no te quiere ver predicando más por acá? ¿Qué hacemos, pastor, en ese caso? Hace un tiempo unos hermanos estaban predicando en una plaza, en la ciudad del Calafate, que es una ciudad donde los gobernantes la han elegido como centro de poder. Y la policía dice: aquí nadie va a predicar, y no queremos que nadie salga con ningún volantito a molestar a la gente y nada. Nosotros tenemos una iglesia allí, salimos a predicar un día, me llaman por teléfono y dicen: pastor, la policía me está molestando. No te van a hacer nada, digo. Tenemos libertad de culto y podemos predicar en cualquier parte. Luego llama y dice: pastor, la policía me está llevando. Así que automáticamente juntamos a los hermanos. Había 4, creo que algunos de los hermanos que estuvieron allí están por aquí, están hoy presentes en la iglesia, los que estuvieron en el calabozo. Incluso había hermanos que trabajaban en las fuerzas de seguridad, pero eso no les importó. Ven a alguien con una Biblia en la mano y dicen: es un tonto, es un ignorante, es un bruto, es alguien que no sabe hablar, se va a callar la boca, y le pones pisar la cabeza y le vamos a decir que obedezca a la autoridad. Ellos piensan así. Luego de que ocurrió esto, me dicen los hermanos: ¿qué hacemos? Pasan a la jefatura de policía. Le digo: y hablen, pidan hablar con el jefe de policía. El jefe de policía se hizo distraído, no era importante. Claro, no es importante mientras el otro está allí encerrado por hacer ¿qué? Por predicar la palabra. Así que se juntaron los hermanos. Yo estaba en otro lugar, no estaba aquí en la provincia. Se juntaron los hermanos y fueron afuera, y no les respondían: vamos a hablar. No, ¿sabes el único idioma que entendió? Los hermanos trajeron cubiertas y comenzaron a quemar cubiertas. El jefe de policía dice: jamás en toda la historia de la fuerza, jamás nadie nos vino a hacer un piquete enfrente de la jefatura. Y mientras ustedes tengan un hermano encarcelado por predicar la palabra, vamos a hacer eso y mucho más. Por eso algunos cristianos decían: no, esa iglesia no nos gusta, porque es como que ellos van al choque en todo. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? A mí, piensa por un segundo, ¿qué le es más fácil al pastor, incluso a los hermanos que no estamos en el calabozo? Ir a tomar frío con 3, 4, 5, 10 grados bajo cero, soportar a los policías que te dicen toda clase de cosas, a los periodistas, esos comprados que les pagan, porque el periodismo, el 80% está comprado, no es un servicio a la comunidad. El periodismo es un negocio y debes saberlo. Es un negocio, la información es un negocio. Tú pones un medio y el gobierno te da publicidad y así vives y te dan millones. El periodismo no es un servicio a la comunidad, es una empresa, como tal responde a intereses. Soportar a los periodistas que dicen: ahí están los cristianos, en el nombre de Dios andan protestando. ¿Qué era más fácil para nosotros? Sentarnos a mirar la televisión calentitos, comiendo unas tortas fritas, tomando unos mates y decir: bueno, hermano, a lo sumo lo tendrán 24 horas o 48 horas por averiguación de antecedentes. Nadie se murió por estar en el calabozo 1 o 2 días. ¿O sí? Nadie se murió. ¿Esa es la actitud que deberíamos haber tomado? No. Nosotros consideramos que no era la actitud. Porque si fuese tu hijo, tú no te irías a tomar mates calentito a tu casa. Mientras tu hijo está 24 o 48 horas en un calabozo, donde van la gente con problemas de drogas, de alcohol, donde la gente hace sus necesidades incluso ahí adentro mismo del calabozo. Si fuese tu hijo, tú no podrías estar calentito, salir a hacer compras. De esa misma forma nosotros tomamos que un hermano lo hayan puesto en el calabozo solo por predicar la palabra. Así que salimos. Después de que vieron todo el lío que armamos, dijeron: bueno, ¿cuál es el problema? El problema es este y esto, listo. Llamaron por teléfono y lo soltaron al hermano. Y nos fuimos. Y la gente dice: no, a mí no me parece bien esa forma. Bueno, es que tú eres demasiado justo. No entiendes la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios no significa que tú te tienes que quedar callado y no reclamar por lo tuyo. Otro puede reclamar por lo suyo. Tú no. ¿Por qué no? Porque soy cristiano. Entonces quiere decir que Dios te quitó los derechos.
los derechos de peticionar, de protestar, de reclamar, de defenderte. Dios te ha quitado todo derecho. No, pastor, es que yo pongo la otra mejilla. El día que estén queriendo abusar de tu hija, yo voy a ver si vas a poner la otra mejilla. Y cuando ella te clame y te pida ayuda y vos no le digas, ay, hija, hay que poner la otra mejilla. Esa es una doctrina demoníaca. Esa doctrina no existe en la Biblia. Esa doctrina ha sido impuesta por una mala interpretación de la palabra. ¿Sabes lo que dijo el Señor a los discípulos? Vienen días duros, dijo el Señor, y los van a perseguir. ¿Qué le dijo el Señor? Pero cuando los vengan a perseguir, entréguense, porque de todas maneras es la autoridad y hay que sujetarse a la autoridad. Hay que obedecer las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes inmorales, como la de los homosexuales, lesbianas. Esas leyes hay que obedecer. Dejar que a tu hijo le dé una enseñanza a una persona que un día viene de mujer, otro día viene de hombre, otro día se hace mujer, otro día se hace hombre. Esas leyes hay que obedecer. Las leyes que te dicen que no se puede predicar más la palabra de Dios. Pastor, cuénteme qué pasó ahí en el Calafate. ¿No se puede predicar más la palabra de Dios? No, eso es lo que tú crees. Nos hemos cansado de predicar por plazas, por parques, y la gente nos mira y dice, sigan con lo suyo, sigan con lo suyo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan por la fuerza. A mí no me importa que los medios digan que esa ciudad es la ciudad de la presidenta, la ciudad del presidente, el lugarcito del mundo, de quien sea. Esa ciudad yo la he conocido desde que tengo uso de razón. Y muchos de los que vivimos en esta tierra. Y nadie nos va a decir que esa ciudad ahora es propiedad de este o de cual o de tal. Le han puesto un bingo en el medio de la ciudad. No le podemos poner la Biblia en la plaza. No le podemos poner una estación de radio. Las 24 horas del día nuestra radio está predicando la palabra de Dios. Ahí donde pasan los turistas, van y vienen los gobernantes, los políticos, se debaten cuestiones del país. Ahí está la palabra de Dios. En todas las ondas del aire, esparciendo bendición. Que nos vayan a tocar. Van a ver quiénes somos. Vamos a salir como una leona en celo, como una osa. Dice la Escritura así, como una osa en celo que le han arrebatado sus hijos. Nosotros hemos entendido la palabra de Dios de la forma que debemos entenderla. Jesús le dijo, vinieron los sacerdotes y le dijeron, ustedes no tienen que predicar así. Cuando yo me peleé con el gobernador se juntaron varios pastores y dijeron, no, nosotros no estamos a favor de las formas del pastor Cortés, que anda diciendo que no al homosexualismo y así. Tal vez en lo bajo ellos dicen que no está bien, pero ¿por qué no en lo alto? Porque tienen miedo. Tienen miedo que la gente diga, ustedes no son personas que confrontan a la sociedad, no respetan los derechos. ¿Qué derechos? ¿Cuáles derechos? ¿Quién respeta los derechos de nuestros niños a tener una identidad de género según su biología? Nadie. Es más, con todas estas noticias y los medios que apoyan todo esto, lo confunden aún más. ¿Quién protege a nuestros niños? Que los programas pornográficos salen a la noche y al otro día a la mañana hablan de lo que hablaron a la noche, cómo bailaron a la noche, cómo se desnudaron, quién se desnudó, quién ayudó a desnudarse así, a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. ¿Quién protege los derechos de nuestros hijos? Nadie. Así le vinieron a decir estos fariseos y saduceos, los religiosos de la época, los que les gusta callarse la boca para pasarla bien. Le dijeron, ¿sabes que Herodes dijo que no andes más por acá? Hay una orden de Herodes, el gobernante más importante de la región, que tú no tienes que andar por esta zona. Así le dijo el Señor. Vayan y díganle a esa zorra. Así dijo. Díganle a esa zorra. Pero ¿cómo no respeta la investidura? ¿La investidura de quién? ¿Del adúltero? ¿Del fornicario? Díganle a esa zorra, dijo, que hoy predico y mañana hago curaciones y al tercer día me levantaré de entre los muertos con poder. Dijo, vayan y díganle, ¿cómo le llaman ustedes? Herodes, yo le llamo zorra. ¡Aleluya! Que venga alguien y me explique, algún pastor, algún erudito de la palabra, alguno que se cree erudito de la palabra, que me explique esta doctrina. Jesús quebranta. No solamente se enfrenta contra Herodes, le dicen los fariseos y saduceos, ustedes son hipócritas. Ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo van a escapar de la ira venidera? ¿Cómo van a huir del infierno? El Señor va a enfrentarlos y choca contra ellos.
sin respetar una investidura que ellos tenían. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hacían ellos? Devoraban el hogar de la viuda, devoraban el hogar de la mujer sola. El Señor dijo, ustedes no se merecen ningún respeto porque no respetan la voluntad de Dios. Luego, ¿sabes cuál fue el colmo de los colmos? De repente ven al Señor y a los discípulos recoger espigas, como los discípulos recogían espigas en el día de reposo. Ellos dijeron, no solamente te rebelas contra toda la ley establecida, te rebelas contra la ley de Dios. La ley de Dios dice que el día sábado no puedes mover un dedo. Así dicen los adventistas hoy. No hay que mover un dedo, pastor. Usted está de acuerdo contra los adventistas. Si estuviese de acuerdo con los adventistas, me haría adventista. Los adventistas no saben lo que predican siquiera. Ahora te van a vender hierbas, te van a hacer vegetariano y toda clase de historias que han inventado, porque su doctrina es inconsistente. Dice, el día sábado no hay que mover un dedo. Jesús permitió que los discípulos recogiesen espigas en el día de reposo. Es más, Él sanó en el día de reposo. ¿Fue demasiado justo el Señor? Si hubiese sido demasiado justo, no tendría que haber sanado en el día de reposo. Le hubiese dicho a los discípulos, escuchen, miren, tenemos hambre, ¿qué nos cuesta aguantar 12 horas más? Y comemos mañana para que la gente luego no ande hablando de que no respetamos el día sábado y cosas por el estilo. Podría, pero el Señor dijo, no, les quiero dar una enseñanza. Luego vinieron y le dijeron, tú no respetas el día sábado, tus discípulos no respetan el día sábado. Él dijo, el día sábado no fue hecho para que el hombre sea esclavo del día sábado. El día sábado no fue hecho a causa del hombre, no fue hecho el hombre a causa del día sábado. El hombre no se pone al servicio del día sábado, sino que el día sábado se pone al servicio del hombre. El día sábado es un momento de descanso para el hombre y es un tiempo en el que el hombre le puede dedicar a Dios. Si cae un animal el día sábado, o un niño en un pozo el día sábado, tú no vas a decir, no puedo hacer trabajo, aguanta hasta mañana. El Señor dijo, no se olviden, la ley es importante, pero más importante son ustedes que la ley. La norma es importante, la norma del cielo hablamos, pero cuando está en juego la vida o la salvación o la esperanza de alguien, Dios hasta permite que la quebrantemos. Imagínate, si Dios permite que quebrantemos la ley del cielo, imagínate la de la tierra. Y la de la tierra, el Señor dijo, si ustedes los van a perseguir, van a venir días duros. ¿Saben lo que le dijo el Señor? Yo esperaba que el Señor me diga, pero entréguense y sean como yo, así manso y humilde de corazón, y vayan como oveja al matadero, así como dice el libro de Isaías, enmudeció, no abrió su boca. Molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras dolencias. El Señor le dijo, no, si vienen a atraparlos, escapen. Huyan a una ciudad y huyan a otra ciudad. El Señor diciéndoles cómo tienen que huir de la autoridad. Algunos dicen, nunca supe eso, pastor. Huyan de una ciudad y se los persiguen ahí, huyan a otra. De cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades cuando venga el reino de Dios con poder. El Señor les dijo, huyan, salven su vida. No, yo voy a ser justo y quiero padecer. Si quieres padecer, padece. Pero si no padeces y vives 5 años más, y vives 5 años más, ¿cuánto más ganarás en esos 5 años? Si puedes evitar, si puedes defenderte, si puedes salvar a tu hijo, ¿por qué no hacerlo? No, pastor, porque en la otra mejilla, ¿cómo era eso? El mismo que dijo pon la otra mejilla, le dice ahora, escápense. ¿Por qué no le dijo pongan la otra mejilla? Si lo vienen a buscar a ustedes, entregan a su esposa y a sus hijos. Eso sería poner la otra mejilla. El Señor le dijo, los vienen a buscar, escapen. Huyan de una ciudad en otra, en otra, en otra. ¿Y sabes qué? Esta voz del Señor y esta enseñanza que algunos interpretaron correctamente le salvó la vida al apóstol Pablo. Y permitió que el apóstol Pablo pudiese seguir predicando, salvando y enseñando y dejándonos tremendas enseñanzas en todas las cartas que él escribe a los romanos, a los efesios, a los de Tesalónica y demás. Estando cierto día en Damasco, tras su conversión, dice que se enteran que el apóstol Pablo está en Damasco y que ahora predicaba la palabra del Dios de los cielos, de Jesús. Así que lo encierran y rodean la ciudad de Damasco. Y dicen, mañana a la mañana, cuando él quiera salir así, muy pancho por su casa, como decimos, lo atraparemos. Llega a la voz, a oídos del apóstol Pablo, que ya estaban todas las autoridades fuera para atraparlo, había una orden de arresto. Pero dice que los discípulos van por un lugar del muro donde no había nadie
y lo ponen dentro de una canasta grande y de allí lo descuelgan de una canasta. En medio de la madrugada, desobedeciendo a la autoridad, evadiendo a la autoridad como prófugos, como furtivos, el apóstol Pablo es descolgado de una muralla altísima de 15, 20 metros. Y cuando llega al piso, huye y se escapa para seguir predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo también desobedeció a la autoridad. ¿Qué me dirías si te digo que alguien huyó de la cárcel? Que meten a un cristiano en la cárcel y huye. Ah, pastor, eso es un pecado terrible. Bueno, Pedro huyó de la cárcel, escapó de la cárcel. Dice que lo ven predicando y lo meten a la cárcel a Pedro y le dicen, desde ahora en más, ustedes no predicarán más la palabra de Dios. Pedro dice, yo voy a seguir predicando. Así lo toman al calabozo. Entre que estaba Pedro en el calabozo durmiendo, dice que alguien le toca en su costado, se despierta y ve un ángel y le dice, ven, levántate. Y él pensaba que estaba soñando, que estaba aún dormido. Y él se levanta así y dice, sígueme. Y el ángel atraviesa la primera puerta del calabozo y se abre sola y salen los dos. Atraviesa la segunda puerta que se abre por sí misma y sale el ángel y detrás de él iba Pedro. Y finalmente la última puerta, que era la puerta que daba a la calle, se abre por sí sola y Pedro escapa. ¿Es un prófugo o no es un prófugo? Ah, no, pero pastor, imagínate que mañana venga alguien y diga, se presenta ante el juez, usted se escapó de la cárcel, pero a mí me despertó un ángel a la noche y me dijo que salte el muro. Yo lo salté. ¿Soy prófugo o no soy prófugo? Ah, si te lo dijo un ángel, está bien. Imagínate Pedro diciendo el otro día, no, a mí me dijo un ángel que me escape. Más, yo lo vi, lo seguí, me fui detrás de él. Ah, quiere decir que no sos prófugo porque te liberó el ángel. Te libere o no te libere el ángel, estás en contra de la autoridad establecida y en contra de las leyes establecidas. La Biblia dice, no seas demasiado justo, te vas a arruinar la vida. En La Pampa, en Santa Rosa, en una de las provincias del corazón de la ciudad, a un intendente se le ocurrió un día clausurarnos la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, hay unos cables que están mal, los vamos a clausurar. ¿Sabes cuántos cables están mal en los prostíbulos? ¿Sabes cuántos cables están mal en las fábricas? ¿Sabes cuántos cables están mal en los cerebros de ellos? Y nadie se los clausura. Deberíamos empezar a clausurárselos. Piense, quedó contento. Al otro día los hermanos dicen, pastor, nos pusieron una paja. ¿Qué paja? Romper la paja y entrar a la iglesia y hacer culto. Y se armó tal revuelo. Dice, ¿ahora qué hacemos, pastor? Hay un revuelo tremendo acá. Vayan y háganle un lío al intendente enfrente de la municipalidad. El intendente dijo que no iba a abrir la iglesia. Él pensaba que tenía autoridad para cerrar una iglesia. La iglesia no es un comercio. Los intendentes no tienen autoridad sobre una iglesia. Las oficinas de comercio no tienen autoridad sobre una congregación. Los hermanos estaban con pancartas allí. ¿Sabes qué decían las otras iglesias? Los apoyamos, hermanitos. ¿Cómo le van a clausurar la iglesia? No, ¿cómo puede ser? Hermanos que andan protestando, estamos como los mundanos. La Biblia dice, no seas demasiado justo. Te quieres hacer de justo y pierdes hasta el derecho de reclamar y de hacer valer tu derecho, el derecho de buscar a Dios, el derecho de caminar en fe. Pero pastor, si vieron un cable suelto o algo, no era el asunto de un cable. El asunto era que querían cerrar la iglesia. ¿Sabes cuántas escuelas en el campo no tienen ni siquiera agua potable y allí están dando clases? Y nadie va a clausurar esas escuelas porque saben que no hay otra forma de dar clases a esos niños que vienen de todas partes del campo, en bicicleta, incluso hasta a caballo. Pero cuando alguien tiene animosidad contra la iglesia cristiana, quiere meterle las leyes y empapelarle en la cara, refregarle alguna ley, para que la iglesia no siga adelante en su fe. Finalmente, el intendente dijo, mientras yo esté aquí, ustedes no van a abrir esa iglesia. Abrimos la iglesia en la cara misma del intendente. El intendente se tuvo que morder la lengua. No pasó un año o dos, el intendente desapareció. ¿Dónde está hoy? Nadie sabe. ¿Dónde estamos nosotros? En el mismo lugar, con la radio siendo de bendición. Hemos hecho cruzadas de milagros y la obra de Dios continúa en esperanza, contra esperanza. ¡Aleluya! Podríamos hablar de muchos hombres y mujeres. Los que te he hablado no son personajes menores en la Biblia. He hablado de personajes muy importantes en la Biblia. Personajes que son los anclajes firmes de una enseñanza y de una doctrina. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Aún en un momento el Señor dice, Pedro, vienen y le dicen a Pedro y a Jesús, ¿que acaso ustedes no pagan los impuestos? Ellos tenían que pagar un impuesto al templo. Y dice Jesús, le dice a Pedro, Pedro,
¿deberíamos pagar el impuesto nosotros? ¿De quién cobran los impuestos los amos de la tierra? ¿De los hijos o de los siervos, de los que arriendan la tierra? Dios le dice, no, ¿cómo le cobra un gobernante a su hijo el impuesto, o el arriendo de la tierra, o el permiso para vivir en la tierra? Le cobra a los que no son hijos. Entonces dijo el Señor, los hijos quedan exentos, por lo cual nosotros no deberíamos pagarle un peso a estos. Así dijo el Señor. Pero luego le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ve y pesca un pez en el mar y vas a encontrar en la boca de él un estatero. Te alcanzará para pagar tu impuesto y el mío, para cerrarle la boca, para que no piensen y anden hablando. Así dijo el Señor. Finalmente fue a Pedro, hizo lo que el Señor le dijo, sacó el pez, encontró una moneda que era un estatero. Esto alcanzaba para el impuesto para él y para el Señor, y pagó el impuesto en el templo. Impuesto que el Señor no quería pagar, desobedeciendo a la autoridad. Dice el Señor, vas a ser demasiado justo y te vas a destruir. Vas a reclamar tus derechos o te vas a quedar callado. Vas a plantarte en el lugar que te tienes que plantar, ante tu esposo, ante tu esposa, o vas a agachar la cabeza y vas a decir que simplemente vas a orar y vas a dejar todo en las manos de Dios. ¿Qué es lo que harás? Podríamos seguir hablando de muchísimos hombres y mujeres en la Biblia. ¿Sabes que esta mujer llamada Esther también desobedece a la autoridad? Esther era esposa del rey Asuero. En un momento arman un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Y su tío le dice, ¿sabes qué? Hay una norma preparada para exterminar a todos los que creen en Dios. Y tú lo sabes. Y si callas, ciertamente Dios nos salvará de alguna manera, pero tú perecerás por haber pensado solo en tu vida y no querer hacer algo. Pero yo oraré, tío. Yo voy a estar orando. Imagínate que le diga eso a Esther a su tío. El tío le iba a mirar como diciendo, tú eres la esposa, orando. Haz algo. Actúa. Inventa algo. Todos estamos orando. Pero hay veces que la oración hace una parte, luego tu actitud hace otra parte. Hay muchas iglesias que están orando hace muchos años por la ciudad, por el pueblo, pero nunca han tomado un panfleto y han salido a predicar a la plaza. Y las oraciones han quedado como inútiles, porque nadie las ha puesto en acción. Nadie ha reforzado con el otro aspecto. Dios se vale de hombres para predicar a otros hombres. La oración rompe ataduras espirituales, pero para hablarle a un ser humano necesitamos la voz de otro ser humano. ¿Cómo invocarán de un Dios de que no han creído? Dice la Escritura. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Esther dice, tío, yo voy a hacer lo que pueda hacer, pero quiero que vayas y hables. Pero tú sabes que si hablo y no puedo molestarlo al rey, hay una norma y hay una ley estricta milenaria, que si yo entro sin que él me llame, me va a cortar el cuello sin importar si soy la reina o no la reina. La reina anterior la habían destituido por ser desobediente. Por eso Esther toma ese lugar. Entonces Esther quería ser una mujer sumisa y obediente. El tío le dice, tienes que hacer algo. Dice, ¿sabes qué? Ayunen, dice Esther, ayunen por mí y oren por mí. Y yo arriesgaré mi propia vida y quebrantaré la ley y la norma. Ojalá que el rey tenga misericordia y extienda su báculo hacia mí, su cetro, y me perdone la vida. Así, el día determinado y elegido, dice que Esther miraba a la puerta, nadie agarraba la puerta y la abría. Era como tirarle una torta en la cara a un rey. Así lo miraban en aquellos días, como un acto de desobediencia, de humillación hacia la investidura del rey. Y Esther miraba a la puerta y decía, ahora es el momento, ¿me matará? No, me perdonará la vida. ¿Me matará? Me perdonará. Finalmente Esther dice, yo tengo que hacerlo. Y se dirige firme, a paso firme a la puerta y abre las puertas. Todos reunidos con los hombres de guerra, generales, planes de las provincias, administradores, todas cuestiones de gobierno, y de repente ven que las puertas se abren y una mujer. Imagínate tú con tus amigos, comiendo y hablando, y de repente tu esposa se para y dice, quiero que hables conmigo, tenemos que hablar. Tú dirás, en otro momento, te veo después, ¿cierto? Tenemos que hablar ahora. Y tus amigos mirando a tu esposa, te miran a ti, mirando el asado, te miran a ti. Tú le dirás, mañana, todo lo que quieras. No, se plantó ahí. Imagínate cómo te hace quedar a ti. Esta mujer abre las puertas. Todo el salón real estaba con toda la comitiva que usualmente tenían un programa de trabajo los reyes. No era que estaban comiendo y bebiendo todo el día. Mucho más de un imperio,
como de este imperio terriblemente poderoso. Y el rey la mira, ella lo mira al rey y dice que el rey se levanta y extiende su cetro y le perdona la vida. Quebrantó una norma de muchos años. ¿Cuántos hombres y mujeres quebrantaron normas para buscar una bendición y un beneficio para los hijos de Dios? Normas que son injustas, leyes inmorales. Cierto día voy a buscar a unas hermanas en el aeropuerto, íbamos con mi esposa, llegamos un grupo de hermanas en Buenos Aires, eran altas horas de la madrugada, y bueno, de repente íbamos manejando por las autopistas, entramos en una autopista, subimos a la otra. Cuando llegamos a un lugar, le digo, mire hermana, porque ya era de noche, y yo iba con el auto, iba rápido, y veo el semáforo en rojo, y la miro a las hermanas por el espejo, y le digo, miren hermanas, no se asusten ahora, le digo, porque en esta ciudad, en estos lugares, los semáforos rojo, verde, amarillo son todos lo mismo. Pase y que nadie lo agarre. Así que yo miro el semáforo rojo y paso. Y las hermanas le explico esto. El de la otra cuadra estaba en rojo, el del otro en rojo y así. Yo iba pasando semáforos en rojo, uno tras otro, uno. Me cansé de pasar semáforos en rojo. Le digo, hermanas, aquí la inseguridad es así. Nadie se puede detener en un semáforo en rojo a las 3, 4 de la mañana. Eso es como invitarte a que te roben. Algunos dirán, pastor, usted cuando anda en la ciudad también pasa en rojo. No, pero hay situaciones. Yo aquí en la ciudad a veces no viene nadie. Nuestra ciudad es pequeña y a veces no viene nadie. Y tú estás ahí con el semáforo en rojo mirando. Falta que los grillos canten ahí. No pasa nadie. Pero no pasa el semáforo en rojo. Porque en nuestra ciudad no hay peligro de que tú puedes estar un minuto en el semáforo en rojo y no pasa nada. En aquella ciudad y en aquellos lugares no te puedes parar en un semáforo en rojo. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacen los religiosos, los demasiado justos? Ven el rojo y se paran. ¿Sabes que en aquellas ciudades hay algunos semáforos que andan y funcionan con botón? Es muy fácil para un ladrón en una autopista o en una calle transitada apretar el botón, poner el rojo y asaltar al primero que venga. Son botones para los peatones. Tú apretas el botón y se pone en rojo. Por eso es que tú no puedes respetar los semáforos en rojo en ciertas zonas. Y son muchas las zonas a cierto horario que tú no puedes respetar el semáforo en rojo. Si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Yo no lo hago. Y así como esto, tú entenderás la forma en que tú tienes que ser justo con Dios, en la medida justa. Pastor, un hermano me debe plata. ¿Qué hago? No le cobro, ¿cierto? Porque soy cristiano. Tú haz lo que quieras. Yo le cobro. Tú no quieres cobrarle. Gloria a Dios. Yo no necesito el dinero, pero si me lo pidió, le voy a pedir que me lo devuelva. Pero no, pastores, como yo soy hijo de Dios y no quiero andar en problemas, eso, tú haz lo que tú quieras. Si tú quieres ser demasiado justo, luego otra esposa te dice que te devolvieron el dinero, no. ¿Y qué harás? Entonces pondrás un negocio y no trabajarás. Ciertas hermanas en un negocio estaban contentas un día. Y dice, pastor, se vendió todo lo que ponemos se vende, dice. Entonces con mi esposa, que sabemos de negocio, le decimos, a ver hermanas, ¿cómo es que se vende todo? Porque no veíamos ganancia. Le dábamos un dinero, compraban mercadería y vendían. Y luego decíamos, ¿dónde está la ganancia? Pastor, volvimos a comprar mercadería. Y se volvió a vender todo. Segundo mes, tercer mes. Y ahora la ganancia, no, y volvimos a comprar otra vez. Le digo a mi esposa, mira, andá y fíjate lo que están haciendo, porque estas hermanas de negocio no entienden nada. Claro, las hermanas, el costo para hacer un pastel les salía 15 pesos, 16 pesos. ¿A cuánto vendían el pastel? Y dice, 16,50, pastor. Porque dice, los hermanos les parecía caro. ¿Pero y qué piensas que es un negocio? Comprar barato para vender caro. Eso es un negocio. Compras barato y lo vendes caro. ¿Quién comprará algo a 15 pesos y lo venderá a 15,50? Solo un cristiano puede hacerlo. Solo un cristiano puede hacer esas cosas. Comprar a 15 pesos y vender a 15,50. El trabajo de ellas no vale, el tiempo, la luz, los instrumentos que usaron, las amasadoras o el horno, lo que fuera. Así que le digo a mi esposa, anda y ponerle precio a todo. Y le empezó a poner, ¿qué 15 pesos? 30 pesos. Luego la semana dice, pastor, está re caro, dice. Parece que estaban haciendo pecado las hermanas, como que el pastor las estaba enseñando a pecar. Todo está caro, dice. Tú te vas a un restaurante y una soda o una gaseosa, soda como le dicen en Estados Unidos, una gaseosa que vale
3 pesos en un supermercado, en el kiosco de la esquina vale 5 pesos, en una despensa de barrio vale 6 pesos, te vas a un restaurante, 20 pesos. Dice, o en la cancha de fútbol, tú vas a comprar una soda o una gaseosa que vale 2 pesos en cualquier supermercado. Dice, ¿cuánto está la soda? 15 pesos. Y tú lo pagas. Y ellos prosperan y tú no prosperas porque eres demasiado justo. ¿Crees que es pecado cobrar de más? ¿Crees que es pecado cobrar intereses? Y de eso tienes que vivir. Ese es el negocio. Tu esposo te está matando a golpes hace 15 años. ¿Crees que es pecado plantarte y decirle vete de mi casa? ¿Crees que es pecado hacerlo? Ves que el pastor está haciendo cualquier cosa con su vida, pero no te animas a decirle algo porque crees que es pecado todo. Quieres ser demasiado justo. Y dice la Escritura así, libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. El Señor le dijo a los discípulos, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Ahí está, pastor, esa es. Porque dice que como oveja fue llevado al matadero así calladito. Si a usted viene y le dicen algo, que se calle la boca y que no predique más, que predique, aténgase a lo de la Biblia, a lo bonito de la Biblia. No que ande queriendo dar lecciones de vida a los gobernantes, políticos, a los religiosos. Usted tiene que ser como una ovejita, calladito. Así, enmudeció, no abrió su boca, como oveja delante de sus trasquiladores. Pero no terminó ahí la frase del Señor. Dijo, he aquí los mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues, le dijo, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Astutos. Cuando esas leyes se estaban votando aquí, ningún cristiano levantó el teléfono y comenzó a llamar a los gobernantes, no votes por esa ley, a los senadores, no votes por esa ley. ¿Sabes qué hacen en Estados Unidos? ¿Sabes cuántas leyes se han propuesto? Estados Unidos es un país mucho más liberal que el nuestro. Cuando quieren pasar una ley que está en contra de los cristianos, ¿sabes qué hacen muchos pastores y líderes? Dicen, tomen los teléfonos y comiencen a llamar gobernadores, intendentes, diputados, senadores, mándenle correo electrónico, digan, no voten esa ley, no voten esa ley, no voten esa ley. Pastor, pero simplemente oramos, la oración es poderosa, ¿cierto? ¿Para qué tenemos que estar llamando por teléfono? Tú solamente oras y eres demasiado justo. Nosotros, el resto de los mortales que no somos tan justos, oramos, predicamos, servimos a Dios y actuamos. Yo cuando estaba mirando en el hotel, estaba casualmente en Buenos Aires, a pocas cuadras del Congreso, mirando que estaban debatiendo la ley del matrimonio igualitario, la ley de los homosexuales y lesbianas. Me levanté de la cama del hotel y me fui afuera y comencé a gritar y a predicarles la palabra. Toda la gente que estaba haciendo colas para entrar, algunos de la mano, 2 hombrecitos de la mano y demás, me miraban. A todos les empecé a predicar. Después de que me cansé de gritar, porque encima no tenía megáfono, nada, me arrepentía, digo, ¿cómo no voy a tener un megáfono? ¿Quién va a pensar que va a andar viajando con un megáfono? Encima eran 11 de la noche, ¿dónde tenía ganas de ir a comprar un megáfono? ¿Dónde voy a comprar a esta hora? Hasta que no me dio más la garganta, dije, Señor, ya hice mi parte, y me fui y dormí en el hotel en paz. Sabiendo que sea que la ley salga o no, yo hice lo que pude hacer en el tiempo que me tocó hacer. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Has hecho tu parte contra ordenanzas injustas en tu sociedad? ¿Contra la corrupción en tu sociedad? ¿Has hecho algo contra la inseguridad en tu sociedad? ¿O simplemente sos de los que oran nada más y no tienen una propuesta? No son útiles. Has perdido la utilidad en esta vida para organizarte con los vecinos de alguna u otra manera para protegerse el uno al otro. No has hecho nada por tu sociedad. Quiere decir que has sido demasiado justo. Y esa demasiada justicia te está destruyendo. Dice la Escritura así, capítulo 7, el verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Podríamos hablar acerca de todas las historias de la palabra de Dios, en los cuales hombres tuvieron que desobedecer, hombres tuvieron que dejar de ser tan justos. Cierto día fuimos a reclamar algo ante unas autoridades y la persona decía, ustedes no son de Dios porque no respetan la Biblia. Yo le digo a un hermano, decirle que vos sí respetas la Biblia y que si quieres que la respetes más, vas a hacer lo que hizo el rey David con Goliat. Le cortó la cabeza. Le digo, decirle así para que tenga miedo.
Ellos piensan que los cristianos salieron adelante simplemente porque fueron demasiado justos. David oraba y actuaba. Yo no mando hoy que nadie agarre un arma o algo por el estilo, pero tenemos otras herramientas que están a nuestra disposición para poder abrirnos paso y hacer valer nuestros derechos y poder salir adelante en fe, en esperanza, y que los cristianos dejen de ser como pollitos mojados, que cualquiera les puede decir lo que sea y que no pueden valerse por sí mismos. ¿Sabes el poder que tiene el pueblo cristiano hoy en nuestro país? Ellos no lo saben. Por eso el diablo les quiere poner esta doctrina. Porque si los cristianos se ponen de acuerdo, pueden poner diputados, pueden poner senadores, pueden poner políticos, gobernantes, en cualquier ámbito del gobierno. En Estados Unidos, los cristianos son un grupo muy importante. Gobernadores, presidentes, se juntan siempre con líderes cristianos para ver cuáles son los intereses. ¿Qué leyes quieren ustedes que salgan? ¿Qué leyes no quieren? Luego se juntan con otros grupos también, con trabajadores. ¿Qué leyes quieren con la industria del cine, con los financieros, los financistas? Pero los respetan los gobernantes y los tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos hacen valer su autoridad espiritual y su autoridad aquí en la tierra. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Tal vez es tiempo que dejes de ser demasiado justo, demasiado inocente, y comiences a actuar como a lo que Dios te llamó. A ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, un joven espiritual, pero un joven que entienda qué debe obedecer, cómo debe obedecer, y que nadie venga a correrlo diciendo tú eres cristiano, como despreciándolo. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en algún momento tuvieron que ir un poco más allá, desobedecer a normas y a leyes y enfrentarse con gobernantes políticos y gente que se levantó en su contra. ¿Para qué? Para poder subsistir y para poder darles a su descendencia un lugar en este mundo. Un lugar. Nosotros como cristianos en nuestro país no tenemos el lugar que los cristianos de otros países tienen. No lo tenemos. Estamos escondidos. Nos dice, queremos que sea representativo, dicen, una mujer en el gobierno. Entonces, por cada 4 o 2 hombres en el gobierno ponen una mujer. No importa si está capacitada, no. El asunto es que tiene que haber diversidad. Pero ¿dónde hay políticos cristianos? No hay. No hay políticos cristianos. Porque los gobernantes no los quieren. ¿Por qué? Porque el cristiano tampoco toma su lugar de decir, nosotros vamos a salir adelante en fe y vamos a creer en lo que Dios nos dice. No seas demasiado justo, dice la Biblia. Por ser demasiado justo te han tomado de tonto. Dice así, soy tan bueno, decía alguien, que me agarran así, me toman el pelo, me toman de tonto, porque soy muy bueno. Si otro hermano un día me dice, pastor, me hablaba y me decía, yo sé que usted tiene negocios y prospera, y me hablaba y me daba vueltas, hasta que en un momento me dice, ¿usted me podría poner un negocio, pastor? No, me dice. Después otro también hablaba y me decía, sí, porque yo sé, tengo el anhelo de los negocios. Dice, ¿usted me puede poner un negocio? Yo digo, me ven cara de tonto a mí. Yo me esfuerzo trabajando y sacrificando a mi familia, a mis hijos, para que venga otro y diga, pastor, póngame un negocio. Cuando ni siquiera lo veo trabajar ni esforzarse. ¿Y por qué no me dice, pastor, voy a trabajar para usted unos años, después que se gane la confianza, después que me ayude a progresar, y que ahí me diga, pastor, ahora, tantos años que tuve, ¿no me ayudaría a poner un kiosquito, una despensita, algo? Yo lo miro y le digo, yo soy cristiano, pero no como vidrio. La Biblia dice, no seas demasiado justo. No seas demasiado justo. ¿Por qué vas a destruirte antes de tiempo? Hay momentos en que tienes que encontrar el punto exacto en Dios para que puedas vivir en esta vida una vida de bendición y de prosperidad y de esperanza y de fe. Tú no tienes casa porque tú no quieres. Y no es mi intención ofenderte, es mi intención sacudirte para que diga, pastor, tiene razón. Personas que vienen del norte y vienen y hacen pasillo y golpeando puertas, le dieron casa. Yo nací acá, ¿sabes cuánto, hermanito? Dice, pastor, yo nací aquí, ando con mis 2 niñitos, mi marido no tiene trabajo. Pero a otros le dan casa. ¿Y por qué a ti no te dan casa? Porque tú quieres ser demasiado justa. Ve y plántate mañana en la casa de gobierno y dile, hasta que no me den una casa, voy a estar aquí y aquí me muero. Toma mi palabra.
el día que te dé una casa, me escribes una carta o me buscas y me cuentas tu testimonio. Te darán una casa. Tú no tienes trabajo. Ve y plántate en la municipalidad y dile, yo no tengo trabajo. Y usted es gobernante, hay gente que entró. Yo quiero que usted me dé un trabajo. Tengo derecho a trabajar. Y plántate. Todos los días te verán y te darán. Así una hermana, todos los días pasaba por mi casa, porque vivíamos a 2 cuadras de la casa de gobierno, y le decía a mi mamá, vamos a tomar unos mates. Y se ando detrás de estos políticos que no los aguanto más, decía. Volvía a las 2 horas. Estoy cansada de esperar, decía, Sara, dame otro mate más. Y tomaba otro mate. Y después volvía así todo el día, todos los días. Le decía, vení mañana, anda a la esquina a ver si llueve, vení mañana. Así el político te toma de tonto. Dice, sí, ya lo tenemos, el expediente está aquí. Lo tuve hace un segundo, mira, en la otra oficina está. Pero venite la semana que viene. Pero esta hermana iba todos los días. Yo la miraba, yo era joven, miraba y escuchaba que hablaba y se quejaba todos los días. Yo entraba, salía a la escuela, andaba con mis amigos. Hasta que un día la noticia fue que ya dejó de ir porque finalmente había conseguido su casa propia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pedid, dice la Escritura, y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se te abrirá. Las puertas se te tienen que abrir. Toma tu derecho. El derecho que lo has tirado al costado pensando que como cristiano lo ibas a reemplazar por ser demasiado justo. Tú tienes derecho a una casa, a una vivienda digna. Tienes derecho a que los gobernantes te inventen un trabajo. ¿Dónde? No lo sé. Te lo tienen que inventar y si no que te den un seguro de desempleo. Por ineptos, por no saber crear fuentes de trabajo. Dile, usted tiene la responsabilidad de darme una fuente de trabajo. ¿Qué quiere que sea? Esté mendigando a la calle. Deme que hombre bolsas, que limpie una plaza, lo que sea. No me puede mandar a la calle. Te lo darán. Te lo darán. Tal vez en esta hora hay personas escuchando este mensaje. Pero personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón. Pues yo quiero hacer una oración por ellos. Por los que dicen, pastor, yo tenía esa imagen de los cristianos. Por eso no quería ser cristiano. Porque es así un poco muy inocentón, que la gente te toma el pelo, que te pasa por encima, que te pueden decir lo que quieran. Hace poco alguien salió en un diario a difamar a la iglesia y decía, mi hermana me dice, ¿qué hacemos? Ya lo hizo una vez, lo hizo 2, es un medio que nos toma el pelo. Hacer un juicio, le digo. Así iniciamos juicio. Y no le pusimos la otra mejilla, una le pusimos una vez, después ya la otra ya no había más. Juicio. Ahí van a andar en tribunales haciendo sus descargos, pagando abogados, que se bromen. ¿Qué piensan? ¿Que meterse con los hijos de Dios es que soportemos todas las cachetadas? Cualquier persona que tú difamas te hace un juicio. Y luego te hace un juicio y te cobra por daños y perjuicios. Luego que vean que tu vida está plantada en la verdadera doctrina, la gente te tendrá respeto porque tú te aprenderás a respetar a ti mismo y así defenderás tu casa y tu familia. Aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón, me gustaría hoy hacer una oración por ti. Una oración por aquellos que estuvieron alejados de Dios, para que des un paso de fe y puedas vivir una vida cristiana emocionante. Yo vivo una vida de fe. Yo no me privo absolutamente de nada. No dejo que nadie diga, pastor, usted es cristiano, usted tiene que estar cierto como escondido en una cueva, pegándose la espalda y llorando. Si quieres hacerlo, tú hazlo. Yo no. Yo hago todo lo que Dios me manda hacer y lo hago en fe, en esperanza, en poder y en victoria. No le tengo miedo a las adversidades y a las luchas. Y Dios me ha enseñado a forjar ese carácter en el pueblo de Dios, en la iglesia que me ha tocado pastorear. Por eso los hermanos, cuando te van a tocar algo, los hermanos dicen, mira con quién te vas a meter. Así hace poco, a mí me cerraron un negocio por un mes. Y justamente nos tenían que dar, estábamos recién abriendo un negocio. Teníamos un periodo de tiempo para la habilitación. Pero vino alguien y dijo, no, ese es de la iglesia. Dijo, lo clausuraron. Un mes lo tuvimos clausurado. Yo estaba de viaje haciendo una campaña. Finalmente me dice, no lo abrieron. Dicen que no. Pusimos abogada. La abogada dijo, esto es un desastre. No respetan la ley, no respetan la ordenanza. Es todo injusto. Lo que están haciendo es ilegal. ¿Pero qué podemos hacer? Un bufete de 5 abogados no pudieron hacer nada. Se nos rieron en la cara. Le digo a mi esposa,
vamos a ir, vas a ver que nos van a abrir. Fui a hablar con uno, fui a hablar con otro, me peleé con uno, me peleé con otro. Finalmente fui a la jueza. Le digo, ¿sabe qué? No esperó el turno usted. Dice, no, hay gente, a mí no me importa. Yo tengo el negocio cerrado hace un mes y aquí me vas a atender. Se puso histérica, loca. Hacía que se desmayaba, iba para acá. Yo le digo, vos no me abrís el negocio a mí y vos no vas a abrir tu oficina mañana. Cerralo 2 meses más. 2 meses voy a estar acá. Si te tengo que venir a quemar gomas, te voy a quemar gomas. Y vos vas a saber con quién te has metido. Al otro día estaba habilitado el negocio, abierto. La jueza dice que ese día salió y chocó. Había escarcha, había nieve, nosotros nos costó llegar a ese lugar. Pero dice que estaba histérica, porque se había ensañado con nosotros. Sobre eso le había puesto una multa y otra multa. Imagínate, multar un negocio que todavía no existe. Todo injusto, todo ilegal. Pero como el pueblo es chico, el infierno es grande, dice. Nos conocen y tienen celos y envidia. Tienen celos porque dicen, ¿cómo estos cristianos prosperan? ¿Cómo ponen negocio? ¿Cómo le va bien? Y otros andan penando, dicen, no sé qué hacer porque no me abren mi negocio, es una injusticia, porque los han puesto en este pensamiento de fracaso. Demasiado justo te autodestruyes. Yo quiero invitar a las personas que nunca aceptaron a Cristo, que cierren sus ojos, y si hoy desean dar un paso de fe, entrar a vivir una vida de poder, de esperanza y de victoria, que puedan repetir esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi Dios, mi Salvador personal y mi Redentor. Yo te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis equivocaciones y por mis pecados. Señor, quiero que me des una vida de victoria y una vida de santidad. Señor, dame la sabiduría para saber cómo conducirme en esta vida. Cómo ponerle límites a las personas que me quieran hacer daño. Señor, dame tu espíritu para poder vivir una vida de tu mano. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Por eso, Señor, me declaro vencedor, victorioso, salvo y redimido por tu gloria y tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.